Para implementar este transistor se usó este circuito llamado entrenador de transistores, que permite por medio de switches seleccionar la configuración de polarización deseada. Cuando la salida se toma de la terminal del emisor del transistor, la red se conoce como emisor seguidor. El voltaje de salida siempre es un poco menor que la señal de entrada debido a la caída de voltaje de la base al emisor, pero la aproximación de la ganancia de voltaje es 1, en general es buena. Este amplificador no desfasa la señal de salida respecto a la entrada. La configuración en emisor seguidor se suele utilizar para propósitos de igualación de frecuencia. Presenta una alta impedancia a la entrada y una baja impedancia a la salida, la cual es la oposición directa de la configuración de polarización fija estándar. El efecto resultante es casi como el obtenido de un transformador, donde una carga se iguala a la impedancia de la fuente para una máxima transferencia de potencia a través del sistema. Para este amplificador no se requiere resistencia en el colector. Para empezar con el análisis, hay que definir el voltaje entre colector y emisor. Para esto se toma el voltaje de saturación del transistor más un pequeño voltaje de seguridad que llamaremos voltaje mínimo. Así, el voltaje mínimo es el voltaje de saturación más el voltaje de seguridad. En este caso, el voltaje de saturación es de 0.3 voltios y el de seguridad que se le va a agregar es de 0.5 voltios para un total de 0.8 voltios. El voltaje colector emisor sería igual al voltaje de la fuente, que en este caso es de 6.8 voltios, menos el voltaje definido anteriormente de 0.8 voltios, y todo esto dividido entre 2. El voltaje entre colector y emisor sería de 3.8 voltios. Este voltaje es una de las coordenadas por donde va a pasar el punto de operación del transistor o punto Q. Para simplificar los cálculos, se asume la resistencia del emisor igual a la resistencia de la carga, que para nosotros la resistencia de la carga es de 600 ohmios. Usando la pendiente de la recta, se puede hallar la corriente en el colector. En este caso, la corriente en el colector es de 5 miliamperios. La corriente del colector es el producto entre el beta del transistor y la corriente de base que pasa por el transistor. Así podemos despejar la corriente de la base. En nuestro caso es de 17.241 microamperios. Ahora conocemos la expresión del voltaje. Voltaje positivo es igual a la corriente en el emisor por la resistencia de la base más el voltaje colector emisor más la corriente en el emisor por la resistencia del emisor. Reemplazando los valores conocidos, se puede hallar el valor de la resistencia de la base, que para este caso la resistencia de la base es de 182.7 kiloohmios. Con esto terminamos de ubicar el punto de trabajo o punto Q del transistor en una zona conveniente. La ganancia de voltaje es aproximadamente igual a 1, por lo que este tipo de amplificador se utiliza para otras aplicaciones como las mencionadas al inicio.